A veces el mayor peligro para el pueblo de Dios no son los enemigos externos, sino los conflictos internos que nacen del juicio apresurado, la sospecha y la incomprensión. Podemos vivir en la misma iglesia, servir bajo el mismo cielo, leer la misma Biblia y sin embargo construir muros invisibles entre nosotros. El problema no es solo lo que hacemos, sino cómo interpretamos lo que hacen los demás. Y eso, si no se espiritualiza, divide. El libro de Josué nos muestra una escena impactante. El pueblo estuvo a un paso de iniciar una guerra civil, no por idolatría real, sino por una interpretación errónea. Las tribus del oriente construyeron un altar como señal de unidad y las del occidente pensaron que era un altar de rebelión. Estaban listos para atacar, no contra los cananeos, sino contra sus propios hermanos. Dios permitía esta crisis no para destruirlos, sino para enseñarles que la verdadera tierra prometida no es solo un lugar donde se vive, sino una manera espiritual de convivir. Compromiso, fidelidad y malas interpretaciones. La vida espiritual muchas veces se pone a prueba, no en grandes batallas, sino en los pequeños actos de fidelidad que nos comprometen con Dios y con los demás. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés habían sido fieles a su palabra, habían luchado durante 7 años junto a sus hermanos en Canaán, aunque su tierra ya había sido entregada del lado oriental del Jordán. Cumplieron su compromiso con Dios y su pueblo. La Escritura dice: habéis guardado todo lo que os mandó Jehová, ahora regresad a vuestras tiendas en paz. Pero cuando se retiraron, levantaron un altar grande junto al Jordán, y el resto de Israel creyó que era un altar para ofrecer sacrificios en rebeldía contra Jehová. Dice el texto: cuando los hijos de Israel lo oyeron, se juntó toda la congregación en Silo para subir a pelear contra ellos. No verificaron el propósito, asumieron y se dejaron llevar por la apariencia. Sin preguntar, sin dialogar, sin investigar, llegaron a la conclusión de que estaban traicionando la fe y se prepararon para la guerra civil. El pueblo que acababa de conquistar Canaán ahora estaba dispuesto a destruir a sus propios hermanos por una mala interpretación. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Vemos acciones, pero no entendemos las intenciones. Observamos decisiones de otros, pero desconociendo el corazón. Hoy en la familia, iglesia o trabajo también levantamos altares invisibles, sospechas, suposiciones, comentarios, murmullos y terminamos juzgando sin amar, señalando sin comprender, acusando sin escuchar. El peor altar moderno no está hecho de piedras, sino de prejuicios. El espíritu de profecía señala: la sospecha y la crítica han sido instrumentos de Satanás para sembrar discordia donde Dios quiso unidad. Cuando juzgamos por apariencias, rompemos relaciones que Dios quiso usar como canales de bendición. Antes de concluir, debemos conversar, escuchar y orar. La fidelidad verdadera no solo cumple promesas, sino que protege la unidad y evita juicios precipitados. Prejuicios, experiencias pasadas y la respuesta sabia y amable. Israel había experimentado rebeliones antes, por eso enviaron una delegación encabezada por Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar. ¿Por qué él? Porque Finés representaba el recuerdo vivo de un episodio doloroso, la apostasía en Baal-peor, donde Israel cayó en idolatría, inmoralidad y rebelión. Y Finés, con santa indignación, detuvo la plaga ejecutando juicio divino. Sabían lo que causó el altar de Acán y la rebelión de Coré. Ese recuerdo, aunque legítimo, influenció la forma en que ahora interpretaban el altar construido por las tribus orientales. Esa plaga pasada se convirtió en el lente con el que juzgaron el presente. Temían otro Baal-peor. Pensaban: hemos visto este tipo de desobediencia antes. Esto también debe ser rebelión. La Biblia dice: fue poca la iniquidad de Baal-peor que no estamos limpios hasta hoy.
Es decir, los recuerdos no sanados se habían transformado en filtros para evaluar las intenciones de los demás. Por esa experiencia pensaron que este altar también era rebelión, pero no entendieron que el pasado sirve como advertencia, no como filtro absoluto para juzgar el presente. Lo más sorprendente es cómo respondieron los rubenitas y gaditas cuando fueron acusados falsamente. No se ofendieron. No levantaron sus armas, no dijeron, después de luchar a su lado durante 7 años, ¿ahora no confían en nosotros? En cambio, respondieron con humildad, el Dios de los dioses, Jehová, Él sabe, si lo hicimos por rebelión, no nos salve hoy. Explicaron que el altar no era para sacrificios ni idolatría, sino como un testimonio visible de unidad, para que las futuras generaciones de ambos lados del Jordán no se olvidaran de que todos servimos al mismo Dios. Esta respuesta refleja el principio poderoso de Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En vez de escalar el conflicto, las tribus orientales lo desactivaron. ¡Qué ejemplo de resolución espiritual! No con orgullo, sino con transparencia. No con acusación, sino con diálogo. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza controlada por Dios. Ellen G. White señala, el espíritu de mansedumbre es el mejor argumento en medio de los conflictos. Un corazón humilde es más fuerte que 1000 razonamientos. Hoy, en matrimonios, iglesias y comunidades, respondemos fácilmente con enojo o silencio, pero la mansedumbre, la explicación honesta, la humildad para aclarar y no confrontar, tiene poder sanador. La humildad abre puertas que la acusación cierra. El diálogo sano destruye muros que el prejuicio había levantado. Resolución de conflictos y cómo ser un cristiano que construye paz. El conflicto casi terminó en guerra civil, pero terminó en reconciliación. ¿Por qué? Porque hubo una disposición a escuchar, voluntad de entender y deseo de preservar la unidad. El altar que parecía una amenaza se convirtió en una señal de paz. Fue llamado Ed, que significa testimonio. No testimonio de rebelión, sino testimonio de hermandad. Dios nos muestra que los conflictos no se evitan ignorándolos, sino enfrentándolos espiritualmente. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ganar una discusión es fácil. Ganar un hermano, eso es espiritual. En nuestra era, resolver conflicto cristianamente significa hablar antes que publicar, orar antes que reaccionar, escuchar antes que acusar, restaurar antes que condenar. Ellen G. White dice, la verdadera grandeza se mide por la disposición a servir, reconciliar y construir paz. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, antes de hablar de alguien, debemos hablar con ese alguien. Hoy, más que nunca, Dios busca cristianos que sean puentes, no muros. El verdadero cristiano no evita los conflictos, lo transforma en oportunidades para mostrar el carácter de Cristo. Morando en la tierra no significa solo habitar un espacio físico, sino vivir bajo los principios del reino. Fidelidad, mansedumbre, humildad, diálogo y verdadera reconciliación. Los conflictos externos no destruyen a la iglesia, lo hacen los internos mal resueltos. Cuando aprendemos a escuchar antes de juzgar, a dialogar antes de acusar y a restaurar antes de condenar, entonces Cristo vive plenamente en nosotros. El altar que parecía una amenaza terminó siendo un testimonio de unidad, recordándonos que lo que nos une siempre será mayor que lo que nos separa. Hoy Dios nos llama a ser edificadores de paz, no espectadores de conflicto, sino ministros de reconciliación. Que nuestras palabras y actos digan, Jehová es testigo entre nosotros que somos uno con Él. ¿Estás dispuesto a dejar tus prejuicios, a aprender a escuchar, restaurar relaciones y convertir tus altares de sospecha en monumentos de unidad? Dios espera
que en tu hogar, tu iglesia y tu corazón empieces hoy a morar en la tierra como verdadero hijo de luz.